dejemos las otras dos que faltan y comenzamos con la parte de comprensión auditiva. ¿Vale? Vamos a comenzar. Un segundo. Ok, entonces estamos compartiendo. Y vamos a ver. Esta es lo de estructura. Vean que todo va relacionado sujeto y verbo. Técnica 1, 2, objetos de preposiciones. Tener cuidado con todas las preposiciones. ¿Sí? Porque todo lo que va después no va a ser sujeto ni verbo de la oración. Hicimos los ejercicios, hicimos apositivos, que todo tiene que tener su patrón, pero lo que va en coma, entre comas, siempre va a ser apositivo, pero siempre tiene que tener relación con su sujeto. Y sigue sujeto y verbo, todo. Vimos ejercicios. Vimos presentes participios. Y los presentes participios pues son la terminación de ing de todos los verbos que parecen, pero si omitimos lo que es el verbo to be, cualquier forma siempre va a ser adjetivo, si no va ningún verbo to be. Vimos pasado participio, que aquí pues es igual, nada más que va con, ya no con ing, sino con el pasado participio de los verbos. Y aquí ya entra el verbo have y has, o have y have, y el verbo to be. ¿Ok? Vean, vimos esos ejemplos, ejercicios. Algunos ejercicios vimos contestando. Entramos con doble cláusula, que son los coordinadores, los conectores. En este caso vimos and, but, or, so y yet. Y que siguen un patrón, sujeto, verbo, coma, coordinate connector, sujeto y verbo. Y esto siempre tienen que ir en medio. ¿Vale? Estos coordinadores. Algunos ejercicios que hicimos, que simplemente tenemos que identificar los coordinadores. Repito, para cláusulas, para separar. Vimos los conectores de tiempo y causa como adverbios, que son los conectores, ya llevan dos patrones, sujeto, verbo, y en medio ya nos sirve como puente para otra cláusula, pero eso no llevan coma. Si van al inicio, sí lleva coma, ¿sale? Después para dividir lo que es la cláusula. Aquí están los conectores de tiempo, vean, y causa. ¿Ok? Vimos los ejercicios. Ahí tenemos que identificar los conectores. ¿Ok? Otros conectores o igual es el mismo patrón que el anterior. Vean. Nada más que tenemos de condición, de contraste, de manera y de lugar. Vean, ahí tienen que familiarizarse con ellos. Although, even, thought, while, where's. ¿Okay? Tenemos algunos ejemplos. ¿Cuál es el patrón? Quedamos que el while es el único que en ambos patrones va a llevar con. Hicimos ejercicios. Identificamos
identificar los conectores, viendo el patrón. Vimos los conectores what, where, why, how y when, que se llama conectores de cláusulas como sustantivos. Estos también fungen como sustantivos, como sujetos, si van al inicio. Vean. Y aquí la cláusula, hay 3 patrones. El 1 y el 2 pues es similar. Aquí nada más porque va una preposición, pero no afecta al conector. Y aquí cuando va al inicio, cualquiera de estos, ¿qué es lo que se tiene que diferenciar? Ok, pues ya la cláusula, aquí la cláusula se vuelve como un sustantivo, como todo un sujeto, y tiene que ir su verbo al lado. No se tiene que atravesar ningún sujeto, ¿vale? Al menos que se separen totalmente, sean distintas, que lleve una coma y empiece otra cláusula. Pero no, así si va toda la cláusula junta, no tiene que atravesarse ningún sujeto. Hicimos algunos ejercicios. Vimos los conectores que es aquí, que fungen como ya sujetos a la vez, que son el mismo patrón que el anterior, ¿vale? Pero aquí la única diferencia es que el anterior llevaba todavía un sujeto aquí, pero estos ya no. ¿Cuáles son? Pues son 3 nada más. Who, que es igual a whoever, what, whatever y whichever, ¿vale? Vean, estos ya fungen como sujeto. Vean aquí. What was on television made me angry. ¿Ok? Y ahí están los ejercicios que hicimos. ¿Okay? Hasta ahí llegamos. Entramos después a lo que es la comprensión lectora que vimos ayer. Comprensión lectora. Ayer en la comprensión lectora pues vimos que va a venir por ende la primera pregunta, pero que aquí tenemos que leer primero siempre la pregunta, ¿okay? Y luego empezar a contestar. Y de hecho, si tú ya puedes leer la pregunta y luego entender la respuesta, si tienes buena memoria, vea, ya con base a eso empiezas a leer, pero con que tú leas la pregunta y empiezas a subrayar las primeras líneas de cada párrafo, eso te va a ayudar a saber cuál es la mejor respuesta. Y acuérdense que la mejor respuesta siempre va a ser el mejor refraseo, restatement. ¿Sí? Aquí son 2 párrafos. Vimos que se tiene que subrayar las primeras líneas para tener la mejor respuesta. Y las preguntas pues van a venir como estas, que son sinónimos. Topic, tenemos que identificar subject, main idea, main point, primary concern o best title. ¿Okay? ¿Cuál vienen en las primeras líneas? La segunda que vimos fue reconocer la organización de las ideas. La organización de las ideas, pues vemos que también siguen las primeras líneas de first line on each paragraph till the period. Hasta aquí, the period, hasta el punto, y con base a lo que subrayaron, pues van a determinar la respuesta. Pero siempre que no se les olvide, primero tienen que leer la pregunta o lo que te está indicando. ¿Sí? ¿Cómo vamos a entender o identificar esta técnica? Por la palabra organized or relate. All the information in the passage organized. Todo el párrafo, perdón,